Este es el primero de estos Eco Talk de los 40 y que además nos encanta hacerlo en un espacio abierto, hablando con jóvenes, hablando de un país tan diverso y sin ponerle nada antes ni después tan diverso como lo es Colombia. Agradecer a todos los que se están conectando y agradecer sobre todo en esta ocasión a Davivienda, un banco que cree en la importancia de la sostenibilidad para lograr un mundo mucho más verde, próspero e incluyente. Esta es nuestra casa, Colombia es nuestra casa y la estamos construyendo entre todos. Y hoy que vamos a hablar de Colombia megadiversa, quiero saludar a Laura Cotrino, que es una de nuestras invitadas panelistas del día de hoy. Laura es directora científica de Corales de Paz. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Muy contenta de poder compartir con todos ustedes sobre la diversidad. En nuestro caso, quiero hablar más de los océanos. Entonces, gracias por permitirnos estar aquí. Y además está Luis Olmedo Martínez, es director de Parques Nacionales Naturales. Luis, bienvenido a esos Eco Talk de los 40. Qué bueno que usted sea de los primeros invitados panelistas a estas conversaciones. Bueno, muchas gracias. Estoy realmente muy feliz de estar acá. Yo soy el director de sus Parques Nacionales Naturales de Colombia, del país más megabiodiverso del mundo. Y por tanto, el sistema de parques que protege esa biodiversidad que es de todos. Entonces, vamos a conversar. Espero que sea una conversación que empieza hoy y que, como dice Borges, no termina. Yo quiero, y ya cada uno va a tener un poco para explicarles esta metodología, 5 minutos para tocar bases sobre esa megadiversidad que hay en nuestro país. Pero antes les quiero hacer una pregunta un poco más personal a cada uno de ustedes. En su recorrido personal, profesional, académico, ¿en qué momento se dieron cuenta que esto era un interés para ustedes particular desde lo profesional, pero sobre todo también desde lo personal? Yo creo que separar las dos cosas es imposible. Sí, total. Bueno, pues yo de profesión soy bióloga. Así que pues desde muy temprana edad siempre he estado como muy conectada pues con el tema de la naturaleza. Ya cuando empiezo, bueno, termino la carrera y demás, me dediqué un poco a la educación y a la divulgación pues de la biología como tal, con, precisamente con públicos muy jóvenes. Y luego conozco el buceo y ahí me enamoré del océano. Dije como, ok, como que de esto tengo que empezar a hacer un poco más carrera como al descubrir todas las maravillas que hay debajo pues, del océano, en los arrecifes, que muchas veces no son tan fácilmente demostrar y no son tan comunicables como podría ser, no sé, un bosque y demás. Y a partir de allí dije como, ok, quiero dedicarme a estudiar los arrecifes, un poco más específico hacia los corales, y cómo ellos albergan tanta biodiversidad tan importante, que no son solo importantes en términos como de la biodiversidad, sino también son importantes para nosotros con todos los servicios ecosistémicos que nos proveen pues, a las personas, que podría entrar a hablar un poquito más a fondo cuando me des la palabra. Adelante, ¿De una vez? Ah, bueno. Bueno, no, pues para hablar de océanos, pues en verdad hay varias cosas que deberíamos empezar a tener en cuenta. Pues primero empezar a hablar que pues todos sabemos que pues nuestro planeta es 70% agua, océanos, y pues allí están, digamos que distribuidos una muy amplia o una muy grande biodiversidad. Si hablamos en torno de arrecifes de coral, los arrecifes de coral solo abarcan menos del 1% del fondo marino del planeta y aún así son capaces de albergar o bueno, no, más bien diría que el 25% de las especies marinas dependen en algún momento de su ciclo de vida de los arrecifes pues, para subsistir. Los océanos también tienen una gran importancia en términos de producción de oxígeno. Tenemos unos pequeños organismos que son pues, el fitoplancton, que son organismos que pues, no vemos a simple vista, pero que son los encargados de producir hasta el 80% del oxígeno en la Tierra.
que es incluso mucho más, es un porcentaje mucho más alto incluso del que se le retribuye o se le atribuye más bien, digamos, a los bosques. Entonces, pues ahí esa también es un servicio ecosistémico muy importante que nos brindan los océanos. Y además de albergar toda esa biodiversidad, pues a nosotros como personas también nos proveen servicios ecosistémicos o sí, como estos servicios de los cuales nosotros nos beneficiamos por el simple hecho de que los arrecifes estén allí. Entonces, por ejemplo, el tema de protección costera, sabemos que los arrecifes en conjunto con los pastos marinos y los manglares, que también son otros ecosistemas marino-costeros muy importantes, pues proveen protección costera, son capaces de reducir hasta el 97% de la fuerza con la que vienen las olas de grandes tormentas, huracanes o tormentas tropicales, y pues protegen así de la erosión pues a la costa. También nos proveen servicios ecosistémicos en cuanto al turismo, la pesca, pues también son, digamos, fuentes de ingresos para las comunidades con estas actividades, y otras fuentes también, digamos, de investigación. Muchos investigadores han empezado a estudiar diferentes organismos que producen diferentes compuestos que son utilizados en una rama de la ciencia que se llama, bueno, bioprospección, que básicamente es buscar compuestos en organismos que nos sirvan para generar algunos productos, por ejemplo, para prevenir o para tratar ciertas enfermedades, VIH, cáncer, y bueno, como que es un campo de investigación que también ha empezado a tomar bastante auge y que muchos organismos marinos han sido identificados como productores de ciertos componentes que son muy importantes, digamos, para este campo en particular. Entonces, el océano tiene una muy amplia variedad, sí, como de atributos muy importantes, no solo en términos de biodiversidad, que por supuesto lo es, pero también para nosotros, y creo que desde allí empezar a entender un poco cómo nos beneficiamos de los océanos, pues también entenderlo, pues nos va a permitir también pues protegerlo y conservarlo. Luis, yo quiero comenzar con usted de una vez haciéndole la primera pregunta. ¿Qué significa ser un país megadiverso? ¿Cuál es la diferencia que hay cuando uno habla de biodiversidad a megadiversidad? Bien, digamos que para hablar de biodiversidad o megabiodiversidad, hablemos de Colombia. Colombia es un país, podríamos decir, irrepetible. Si uno analiza desde el punto de vista geográfico, la posición de Colombia es única, es irrepetible. Es el único país del planeta que es amazónico, andino, pacífico, caribe, orinocense, oceánico, tropical a la vez. Y esa maravillosa configuración geofísica, digámoslo así, ha construido a través del tiempo una configuración ecosistémica tremendamente compleja, que tiene como característica diversidad y fragilidad. Colombia tiene de todo, pero muy poquito. Y eso nos genera una condición de fragilidad. El proceso de poblamiento de las Américas en esta gran diversidad generó grupos dispersos que no lograron hacer un enclave como uno puede decir Venezuela. Venezuela tiene un enclave petrolero. Colombia no. Tiene petróleo, tiene oro, tiene de todo, pero no en cantidad tal para ser un enclave. La riqueza de la nación colombiana es la diversidad. Es difícil hablar de algo que uno no percibe, es decir, que no siente. Percibir viene de sentir, viene de ver, pero viene de pensar, ¿cierto? Les pongo un ejemplo. Hay un parque, Tatamá, tiene 42.000 hectáreas. Hay 750 especies de mariposas. En Norteamérica y Canadá sumadas, que son 20 millones de kilómetros cuadrados,
hay menos de 750 especies de mariposas. Entonces, uno, ¿cómo explica eso con palabras? Bueno, para eso están los datos, pero la belleza, no. Puedes hablar de grande, pero pocas palabras tenemos para hablar de grandeza, de complejidad. Por eso creo que este término de Colombia, país de la belleza, más allá de que sea del gobierno, es un país que describe a Colombia, porque las cosas no son como son, sino como uno quiera verlas. Pero si no las vemos, si no las percibimos, cuando uno anda con un español, dice, oye, pero tío, qué cantidad de montañas, tío. Pero sí, uno dice, son montañas, ¿y qué? Pues porque allá no ven tal cantidad de montañas. Y luego viene la apropiación. Hay un libro muy bello, por ahí no recuerdo, creo que se llama La Franja Amarilla, que inicia con una frase que convoca al autor de William Ospina a desarrollar ese ensayo. Y entonces él dice que llegaron unas amigas y se le ocurrió subirlas al Cocuy, ¿cierto? Unas amigas europeas, perdón. Y dijo, no, vamos al Cocuy, al Parque Nacional Natural del Cocuy. Y entonces llegaron allá y las señoras dicen, maravilloso, ¿qué es esto tan impresionante? Y la colega colombiana dijo, mire, es tan bello como en Europa, como en Europa. Es decir, el referente de la belleza es Europa, no Colombia. Desconocen que en 1 kilómetro cuadrado de la selva amazónica hay más especies que en toda Europa. Entonces, ¿qué es ser un país mega biodiverso? Es un país en donde hay mucho movimiento, donde hay naturaleza en movimiento. Colombia es el país con mayor número de ecosistemas del planeta. Y eso significa formas de vida, modos de organización de la vida. Podemos hablarlo para que la gente y todos los colegas podamos entender. Tenemos el mayor número de especies de orquídeas, somos el mayor país de aves, tenemos el segundo país de mamíferos, etcétera, ¿cierto? Pero, ¿cómo hablas de una cantidad si no tienes forma de compararlo? Acabamos de hacer una inversión en Malpelo y entonces hay una medida de abundancia y diversidad, no es exacta, pero es útil, son las fotografías secuenciales del hilo, y entonces nos dicen de abundancia y diversidad, sobre todo abundancia, y lanzan esto en Galápagos, nos da 38. ¡Wow! Eso es una vaina, muchos. Gorgona, 27. ¡Wow! Muchísimos. Malpelo, 120. Entonces, pero, claro, uno entra ahí, hay tiburones, delfines, rayas, ¿cómo se llama? Morenas, etcétera, sin contar el bioplancton. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Qué significa un país megabiodiverso? Un país con una gran diversidad. Colombia es uno de los países más megabiodiversos del planeta. Y comparados con Brasil, en 1/6 de la población, del área física, tenemos casi el mismo número de especies. No recuerdo ahorita, puedo equivocarme, pero ellos tienen 38.000 especies de plantas y nosotros 28.000. En 1/6 del territorio tenemos casi la misma biodiversidad, pero muy densa. Entonces, la medida de la diversidad en Colombia es el país con más densidad de biodiversidad por kilómetro cuadrado. Y si me permites, discúlpame, el otro día estábamos en La Guajira y entonces dice, no, pues vamos allá a La Guajira. Como dije, La Guajira, ¿cierto? Hay como mínimo 6 Guajiras. La Guajira Norte, La Guajira Medio, La Guajira Sur, La Guajira extra seca, húmeda, súper húmeda, La Guajira Marina, la Guajira de la Sierra, La Guajira Indígena, La Guajira Afro. Entonces, el tema para mí es qué significa para cada colombiano vivir en el país más megabiodiverso del planeta. Ese es el problema que tengo como director de parques nacionales, donde se alberga la biodiversidad más especial de Colombia, está en los parques nacionales. Los parques nacionales son el patrimonio de la nación colombiana, de su riqueza natural y de su riqueza cultural.
La mitad de los parques es continental, como la mitad, y como la mitad es marina. ¿Cómo podemos valorar si no conocemos? ¿Podemos amar sin conocer? Yo creo que sí podemos amar, por eso nos casamos, ¿cierto? Fe es la palabra. Fe ciega en el caso del amor. Pero sí, uno puede amar sin conocer, amar lo que percibe, amar la grandeza, amar... Sí, hace un rato tú dijiste por qué se metieron al tema ambiental. Bueno, yo no me metí, yo nací en el tema ambiental. Uno no, sí. Pero hay unas cosas en el contexto que le hacen abrir los ojos. A veces es un olor, a veces una imagen, a veces un mensaje del padre, ¿no? Yo nací en Pasto, entonces cuando uno nace en Pasto, todos los días ve galeras. Entonces uno sabe quién manda en Pasto. Hay algo que está por encima de nosotros. Algo que, por eso creo que en Nariño hay una visión especial de eso, en Pasto. Yo creo que el problema es qué rol tenemos como seres humanos en este mundo. Somos una especie dentro de millones. Y me gusta esa frase para cerrar esta primera parte. Y esto va para Laura y para Luis antes ya de meternos a otros temas como la COP16. Porque cuando yo los escucho y yo aquí hago un principio de buena fe desde la ignorancia que seguro comparto con muchas personas de no conocer a fondo todo lo que hay de biodiversidad en nuestro país. Y es como pasamos un poco de esta conversación que estamos teniendo hoy acá a la educación para educar, cómo lograr que todo el mundo sepa en nuestro país y por fuera de, uno, de la riqueza que tenemos y dos, de la importancia del cuidado alrededor de la biodiversidad. ¿Cómo logramos volver esa conversación más digerible para los niños, para la primera infancia, para incluso para los adultos? Que yo creo que muchas veces somos descuidados y tenemos actos irresponsables tan sencillos como malgastar recurso hídrico, como la quema de 10.000 cosas que hay a diario en el país, pero yo creo que también es un poco de ignorancia. ¿Cómo logramos esto que sea un tema que atraviesa a todo el país, Laura? Pues a ver, yo creo que el tema va a buscar precisamente espacios como estos. Yo creo que todo parte desde la educación. Yo tengo un poco de bagaje, un poco más docente también, fui profe mucho tiempo de colegio y entendí la importancia de poderle comunicar a las nuevas generaciones y a niños mucho más pequeños, pues la importancia de todos estos ecosistemas, ¿no? Yo creo que de alguna manera las generaciones anteriores de pronto no tuvieron acceso a tanta información que tenemos hoy, no había tanta investigación, no habían tantas maneras de divulgar lo que hoy estamos aprendiendo a conocer, lo que hoy estamos descubriendo de toda nuestra biodiversidad. Y siento que ahora hay muchos más canales y muchas maneras de poder llegar a las personas de diferentes poblaciones para que entiendan todo esto. Entonces, pues la educación me parece súper clave y buscar nuevos escenarios. Este es un escenario que me parece muy interesante para poder empezar a dar a conocer estas cosas. No sé, estamos en un mundo donde la tecnología sin duda alguna abarca un gran porcentaje de nuestra vida, ya no podemos andar sin celular nadie. Y precisamente el mundo de las redes sociales también se vuelve una muy buena plataforma para empezar a divulgar pues este tipo de información, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde Corales de Paz pues tenemos programas también de ciencia ciudadana, hacemos algunos espacios de divulgación científica en redes, de información, que siento que también pueden empezar a llegar a esos nuevos como a esas nuevas personas que están interesadas, y creo que esa conciencia ambiental o ese interés por conocer y conservar, creo que también viene innato ahora con las nuevas generaciones, quisiera creerlo desde mi experiencia docente, y de esa manera creo que buscar espacios así y maneras de divulgar sencillo para que las nuevas generaciones entiendan, creo que nos puede ayudar a que toda esta biodiversidad con la que contamos en el país, pues la podamos conservar, dándola a conocer. Yo creo que nos faltan 20.000 o yo no sé cuántos más
Frailejón es Ernesto Pérez. Total. Yo Pues ya creo que tenemos. ha sido una de las campañas recientes Absolutamente. de conciencia más grandes. Mm. ¿Cómo lo ven ustedes? Total. Mira, bueno, estoy de acuerdo que la ruta no sabemos cuál es, pero sí sabemos cuál no es, digámoslo así. Y yo creo que no es todo lo que nos desconecte. Y por tanto la educación puede ser una posibilidad de educar, de conectar, perdón. Sin embargo, educar, ¿de dónde viene la palabra educar? Educar viene del latín educere, que significa sacar de adentro. No es meter, no es que yo le meta, es sacar. Y antiguamente Sócrates enseñaba a sus estudiantes caminando en el jardín, ¿cierto? A conectar. Seguramente fue un jardín botánico, una colección, digamos, un jardín. Y yo creo que no podemos perder de vista que estamos en un momento muy crítico de la humanidad. No es cualquier momento. Uno podría decir que hasta cierta parte de la humanidad, no me voy a poner muy filosófico, pero hasta cierta parte de la humanidad había una educación, una forma de relacionarse más integralmente con la vida. El pensamiento griego, de los jónicos, ¿no? Hasta que llegó un joven que se llamó Descartes, que dijo, a ver, para interpretar el mundo, a cada X una Y, un lugar para cada cosa. Y luego Kant llegó a decir, lo que no tiene razón no se puede explicar. Claro que hemos interpretado mal a Kant, porque él también habló de la ética nicomaquea. Pero en ese momento hubo una ruptura en la civilización, en donde tendríamos que lo que no lográbamos explicar no existía. Un racionalismo que luego la Ilustración trató de cambiar. Pero entró un momento de crisis con la revolución industrial y posteriormente en los últimos 50 años, que es cuando la crisis se acelera. Entonces, el problema no es volver al pasado, sino cómo enfrentamos la realidad hoy. Y ahí es donde tengo una gran dificultad para encontrar rutas. No significa que no las haya. Nosotros enfrentamos dos tipos de realidades, cuando menos. Una realidad real y una realidad virtual. Entonces usted entra a las redes y encuentra una realidad, una diversidad de opiniones, que vivan los delfines, que mueran los delfines, que abajo el puente, que arriba el puente, y construyen lo que llaman posverdades, ¿cierto? Entonces, incluso es tan complejo ese tema que si uno hace un experimento, a dos personas les sigue las redes, digamos, no sé cómo llamarles, estudia las redes, ven dos realidades distintas, porque tú sigues un conjunto de personas que te siguen y que te crean una verdad, y tú sigues a otros, ¿cierto? En Estados Unidos se puede ver muy bien, aquí también. Bueno, voy a cambiar, esto está grabado, no. En unos países se puede ver muy bien, muy marcada esa realidad, es decir, unos noticieros en donde crean una realidad que es absurda. Y la realidad en donde uno tiene que entrar a conversar, a dialogar, y hay también diversidades. Entonces yo creo que es importante conectar a la gente. Y en conectarlos necesitamos ser innovadores porque hay que crear nuevas narrativas. Nuestras narrativas hoy en Colombia son de violencia, son de exclusión y son de ira. Y son así por algo, porque vivimos en un conflicto. Queremos salir de un conflicto, pero no hemos podido. Porque la narrativa no nos ayuda, porque quien tiene que actuar no actúa, no lo sé. Yo creo que hay que ser innovadores. Tenemos que reflexionar sobre lo que queremos que pase. Sin extremos, sin ortodoxias, pero tampoco sin que cualquier cosa valga. Para resumir, yo dijera que el problema a resolver es cuál es el valor de las cosas. ¿Qué es lo que vale en nuestra vida? ¿Qué cosas tienen valor? Y una de las cosas que tiene valor en la vida es el tiempo. Porque no se puede, el tiempo pasado ya pasó, ¿cierto? No se puede ahorrar tiempo. La única forma es comprar minutos en la esquina, ¿es cierto? La única forma de tener más tiempo, pero de resto, el tiempo que vale es el tiempo que usamos para crear comunidad.
para hacernos más humanos. Y ser más humanos significa tener relaciones con la naturaleza, tener relaciones con lo humano, tener relaciones de sociedad. Y para eso la educación es fundamental, entendida que no es la educación de las clases, sino la educación de la vida, de las experiencias. Y en ese sentido tengo la convicción de que alguien, cualquiera, cuando entra a un parque nacional o un área protegida o a un espacio natural, corre un riesgo de cambiar positivamente. Pero yo acabo de estar en Uramba y pues, por ahí pasó Dios, seguro, es que es demasiado hermoso. Es un don. ¿Qué es un don? Un don es lo que nos ha sido dado, no lo pedimos. Entonces por ahí pasan las ballenas. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un don. Bueno, la razón es porque abajo, ¿sabes más? Hay unos volcanes, que es otro parque que genera un cambio de temperatura, hay corrientes frías, corrientes calientes, llegan las ballenas a ese sitio. Bueno, seríamos de seguir este ejemplo. Allá se dan a luz, no sé cómo se dicen las ballenas, dan a luz, se reproducen de nuevo y vuelven un camino de creo que 9.000 kilómetros. Es un don. Si logramos asombrarnos de la vida, quizás logramos encontrarle valor a lo que nos importa y nos damos cuenta que muchas de las cosas por las cuales peleamos no son tan importantes. Luis, antes de ir con las preguntas de nuestros invitados el día de hoy a este primer Eco Talk de los 40 en compañía de vivienda, además que me encanta que tienen y que compartimos este pensamiento que Colombia es nuestra casa y que como tal hay que cuidarla, esa casita que... Nuestra casa común. Sí. Yo le quiero preguntar y brevemente, ahora en octubre Colombia y específicamente Cali recibe la conferencia de las partes, la COP16. ¿Qué significa para Colombia recibir la COP y qué carajos es eso? Porque hay gente que no tiene ni idea. Bueno, para contestar esto, tengo que cerrar las dos preguntas anteriores. Y el gran desafío es que aprendamos a trabajar juntos. Ese es el gran desafío de la civilización moderna, aprender a trabajar juntos, asumir desafíos juntos a pesar de la diversidad. Y eso fue lo que originó las COP. Como les digo, problemas ambientales han existido. Hacían acueductos en Roma porque no había agua, entonces tenían que traerla. Ese era un problema que tuvieron que solucionar. Y se acabaron civilizaciones cuando se acabó el agua, por ejemplo. El mundo ha avanzado y yo creo que estamos no solo en una era de cambios, sino en un cambio de era. Y desde los 50 empezó una crisis en la humanidad que es la sobreexplotación, que está combinada con la sobrepoblación. Y el modelo y la cultura. Una cultura basada en el consumo, en el valor de las cosas a través de dime cuánto tienes, dime cuánto vales. Y no dime qué eres para saber cuánto vales, lo que tú eres, lo que haces. Y en 1900, no recuerdo bien, 68, un grupo de científicos se dan cuenta que hay una crisis, que eso se llamó el Club de Roma. El mundo se ha puesto de acuerdo en muy pocas cosas. En muy pocas cosas nos hemos puesto de acuerdo, por eso digo que el gran desafío es trabajar juntos. Una de esas cosas en las que se puso de acuerdo el mundo es que la guerra es terrible y que no puede ser la base del desarrollo, y por eso se crean las Naciones Unidas, que se llaman desarrollo y paz. Entonces se ocupan de cómo se hace el desarrollo y cómo se hace la paz. En 1968 dicen, oiga, el mundo se está acabando, nos estamos contaminando, eso tiene otra historia, pero los científicos ponen de presente en el Club de Roma esa situación y Naciones Unidas convoca la primera conferencia del mundo en Estocolmo sobre ambiente y desarrollo. Eso tuvo unos antecedentes, el maravilloso libro de Rachel Carson sobre la primavera silenciosa, que habla sobre la conexión, que un vuelo de una mariposa en Japón está conectado con los huracanes, ¿no? Y definen una ruta de trabajo.
10, 20 años después se reúnen a ver qué ha pasado y se hace la primera conferencia sobre medio ambiente y desarrollo que se llamó Río, en Río 92. En Río 92 los países se pusieron de acuerdo de que habían problemas que no podían resolverse solos y que requerían el trabajo conjunto. Y dijeron el problema de la pérdida de biodiversidad. Eso es una cosa que nos tiene que unir. Pero si yo, por ejemplo, cuido mis arbolitos acá y tú los talas, allá no sirve. Si yo cuido el agua aquí y tú la contaminas allá, tampoco sirve. Y si yo contamino el agua arriba, pues todos los de abajo tendrán agua contaminada. El problema, la tragedia de los comunes se llamaba en esas épocas. Bien. Y en esa histórica reunión de Río se identificaron varios problemas y el mundo se puso de acuerdo con que habían 4 problemas ambientales globales: la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la pérdida de la capa de ozono y el problema de las aguas internacionales. Y a cada tema le pusieron una convención: la Convención de Biodiversidad, la Convención Marco de Cambio Climático, en el caso del protocolo de capa de ozono ya existía un mecanismo previo que se llamaba el Protocolo de Montreal. Entonces no se creó una convención, sino que se adelantó el Protocolo de Montreal, un acuerdo de 192 países en su momento. Y sobre aguas internacionales no se logró crear una convención porque estaba la Comisión Ballenera, la Cumbre de los Océanos, y después de 30 años seguimos sin crear un instrumento. Porque el mar es más difícil de gobernar, ¿cierto? Bien, pero para no echar mucho más el cuento largo, a cada problema internacional le pusieron una convención. La convención se reunió 2 años después y creó, pues, un mecanismo de seguimiento en donde los países que hacen parte de las Naciones Unidas y que firmaron la convención se obligan a revisar sus avances. Un encuentro de las partes son las naciones y las naciones son los gobiernos. Eso es un tema que es importante ver. ¿Cuántas veces nos hemos reunido? Vamos para la vez 16, ¿cierto? Cada 2 años nos reunimos y esta vez nos tocó en Colombia. ¿Qué ha pasado? Es que hemos visto que la pérdida de biodiversidad no se ha detenido y por el contrario, pudiéramos pensar que en algunos asuntos se ha vuelto más crítica. Y en París se dio cuenta que la relación íntima entre el cambio climático y pérdida de biodiversidad había que trabajarse con más fortaleza. Y esa fortaleza se llama políticas y finanzas. Es decir, yo quiero cuidar, vuelvo a la teoría del valor. Lo que para mí es importante, yo lo cuido y le pongo plata. Es decir, lo cuido es política. Política se escribe con P de prioridad y prioridad se escribe con P de plata, ¿cierto? Si no es que a mí me importa altísimo la educación de mi hijo, pero no le doy plata a eso, pues no, ¿entiende? Entonces, para echarles el cuento corto, es la conferencia de las partes sobre biodiversidad, que es una convención de espíritu científico, ¿de acuerdo? Hay 23 indicadores que se han puesto desde el comienzo, que finalmente en Kunming y Montreal se marcaron como críticos. Tenemos que acelerar el cuidado de la biodiversidad. Tenemos que acelerarlo. Al ritmo que vamos no lo vamos a lograr. Es una situación crítica, es de urgencia. Si Parques sigue declarando parques a 1 por hora, no nos sirve, tiene que ser a 2 por hora y así sucesivamente. Se debe detener la la extinción de especies, se tiene que detener el tráfico. Entonces se pusieron 23 indicadores. ¿Qué es lo crítico ahora? Es que la relación entre cambio climático y biodiversidad es íntima. Y el momento histórico es que se lo dieron a Colombia porque demostró, o siempre Colombia ha demostrado, que ha tenido un gran liderazgo internacional en estas discusiones. En el año 2010 fuimos presidentes de la Comisión de Desarrollo Sostenible, en el año 2000, cuando cambiamos de milenio. En el 2010 la cumbre de los indicadores de desarrollo sostenible, en fin. Y yo creo que el discurso, la aproximación que Colombia ha planteado de haber firmado la paz, nos pone un
un foco global, ¿cómo se llama esto? Un reflector, ¿cierto? Y nos dice, ¿qué está haciendo el mundo? Miren, reúnanse en Colombia y coincidencialmente, en alguna manera, hay la COP de cambio climático en el 2025 en Brasil sobre cambio climático. Entonces, ¿qué es la COP? Es una reunión de países que van a discutir sobre la pérdida de biodiversidad, porque es urgente acelerar el cuidado de la naturaleza. Yo dijera que es muy difícil entender esto, pero les pongo un ejemplo para todos los que nos escuchan. Yo le puse ya un ejemplo de la Copa América y usted me dijo que no servía. COP América no, bueno, de pronto sí, porque si no nos ponemos pilas, nos vuelven a ganar, ¿cierto? Hay que decirle al árbitro que cobre bien todos los tiros penaltis. Y que, miren, hace poquito hay cosas que no manejamos los seres humanos, dando gracias a Dios. El fenómeno del Niño impuso una sequía, un régimen de lluvias que se expresa en menos lluvias, sequías, y el país se alarmó y dijo, no puede ser, y en La Guajira, donde hay tan poquita agua, nos vamos a quedar sin agua, los niños van a morir del hambre, tenemos que actuar. Declaración de emergencia en La Guajira. Bueno, afortunadamente se redujo la muerte de niños, pero ¿saben quién se quedó sin agua? Bogotá, el área donde hay más agua. Donde hay más agua, nos quedamos sin agua. ¿Por qué? Porque nosotros, como dice Francis Bacon, la única forma de dominar la naturaleza es obedeciéndola. Nosotros no dominamos la naturaleza, nosotros somos parte de la naturaleza y lo que tenemos que hacer es adaptarnos, ordenarnos. Lo que bajó el régimen de lluvias en la Amazonía, con toda la deforestación que se ha generado y la degradación de los cuerpos de agua, hizo que lloviera menos y al llover menos hubo menos disponibilidad de agua. Pero no hemos aprendido. Cuando uno ve las noticias dice, el sistema de acueducto y alcantarillado se ha recuperado. No, lo que se recuperó fue el ciclo hídrico. Lo que se recuperó fue que el ecosistema de Chingaza, que es un parque nacional, entre otros Sumapaz, está en buen estado y hizo que ese ciclo natural empiece a recuperarse. Porque nosotros no rendimos, ese es un problema de amor, no le rendimos culto a la naturaleza, sino a lo que hacemos los humanos. Y bueno, la COP nos pide, invitado de honor, la COP lo que nos pide es concentrarnos en el problema de pérdida de biodiversidad. Todos los países miembros de las Naciones Unidas vienen a rendir cuentas a las Naciones Unidas sobre qué hemos hecho frente a 23 indicadores de pérdida de biodiversidad. Y esa es la discusión. No es una discusión de usted qué opina, usted cree que ha trabajado mucho. No, el indicador dice, ¿aumentó sus áreas protegidas, sí o no? Sí, listo. No, ¿por qué no lo hizo? Tenía la plata, le faltó voluntad, etc. Y así vendrán todos los países en esa perspectiva. Muy largo, pero espero que haya sido... Menos manera la historia corta, dijo usted. Ese fue el cuento, me la sé larga también. Bueno, pueden ver Forrest Gump, que cuenta la misma historia. Vamos a ir con preguntas de nuestros invitados, además del día de hoy. ¿Quién es el primero, la primera persona? Adelante. Tu nombre, por favor, y tu pregunta. Eso? Sí. Hola, ¿cómo están? Yo soy Catalina Reyes Vargas, yo también soy bióloga y microbióloga y apasionada por los temas marinos. Y aquí con los y las compañeras queremos preguntarle a usted, director, sabemos que las metas Aichi, que fueron ese gran marco para cumplir ese objetivo de parar o frenar la pérdida de biodiversidad, fueron un completo desastre y no se cumplió absolutamente ninguna meta. Y que las metas Kunming-Montreal es ese nuevo respiro que le quiere dar el mundo a esa lucha contra una de las 3 crisis planetarias. Entonces queríamos saber desde Parques Naturales cuáles son las metas Kunming-Montreal que tienen priorizadas para las áreas protegidas y ustedes cómo piensan hacerlas cumplir, sobre todo de la mano de las comunidades. Perdón, ¿qué son esas metas? Yo no tengo ni idea. Uf,
Yo Sí, también sí. me sé el cuento largo. No, pero ojalá el corto que se nos está cortando el tiempo, Explique, perdón. tome. Las metas Kunming-Montreal son las metas de frena, digamos, que le piensan poner freno a la pérdida de biodiversidad a nivel mundial y fueron las que se acordaron en Kunming, China, que es donde comenzó la anterior COP de biodiversidad y terminaron de plantearse totalmente en Montreal hace 2 años. Hace 2 años. Entonces, sí, pero se terminó la COP hace 2 años en Montreal. Entonces son como todas las metas que brindan eso, los indicadores, los objetivos particulares que se van a trazar todos los estados para frenar la pérdida de biodiversidad. Bien, sí, ese es el acuerdo. Cortico, por favor, Sí. porque si no luego no tengo más preguntas, Luis, perdón. Nosotros tenemos como compromiso aumentar unas áreas protegidas. Nosotros, Parques Nacionales, ya cumplió en términos generales. Declaramos en el año 2021 Malpelo, Yurupari Malpelo, Lomas y Colinas, con lo cual se cumplió con creces el 30% marino. Y vamos en ruta de cumplir lo continental. Hicimos la declaración de Manacasías, un logro impresionante. Es el primer parque nacional que se declara una vez clarificada la propiedad y es un parque impresionante. Ampliamos Sierra Nevada con consulta previa, es decir, con comunidades. Tenemos la ampliación de Acandí, ya con concepto de la Academia de Ciencias. Estamos verificando un asunto del polígono y estamos adelantando 2 desafíos que son impresionantes. El primero, Serranía de San Lucas. Eso es, como quien dice, lo imposible, hacer lo posible, igual que Bosque Seco del Patía. Si logramos Bosque Seco del Patía, aumentaríamos casi 3 puntos en representación ecosistémica. Y estamos trabajando de manera adicional 3 escenarios. La ampliación de Chingaza, la ampliación de Tatamá, un parque impresionantemente, eso es inimaginable la biodiversidad de ese parque. Y vemos con mucha esperanza tener una posibilidad en humedales de Orinoquía. Lo veo un poco más complejo, pero si logramos concretar los 4 primeros, habremos hecho una contribución a la humanidad importante. Laura, antes de ir Silvio, ¿no? con la siguiente pregunta. Muy corto. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo explicarle a la gente en general el impacto que tiene un turismo responsable dentro de los océanos? Yo creo que en un país como Colombia, y bien lo decía Luis al principio, con una riqueza en el Pacífico y en el Caribe, yo creo que mucha gente lo ve desde el lado turístico y no desde el lado responsable de nuestra diversidad oceánica. ¿Cómo enseñar a la gente la importancia de todo lo que nosotros tenemos en el océano? Bueno, yo creo que hay como varias líneas que uno podría empezar como a enfocar. Pues el turismo responsable pues tiene como varias aristas, ¿no? Está la persona que te da el servicio, por supuesto, la persona que toma el servicio y quienes están pues a disposición o como haciendo como vigilando que los procesos se hagan de manera adecuada, ¿no? Entonces, diferentes entes nacionales, digamos las CAR regionales, han establecido ciertas normas o sí como sugerencias para que las actividades de turismo pues sean llevadas de manera responsable, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que estamos en temporada de ballenas, en el Pacífico, entonces se han establecido ciertas reglas para hacer ese avistamiento. Siento que no solo los prestadores del servicio están en la responsabilidad de cumplir con esa normativa, entonces tienen, no sé, algunas cosas con ballenas son como que la embarcación tiene que estar a máximo 100 metros del animal, que no pueden haber más de 2 o 3 embarcaciones si la ballena tiene su ballenato, que si llegan más embarcaciones, no sé, digamos, están las 3, pues llegó una más, entonces puedes estar como 15 minutos nada más, entonces si llegaste primero y llegó otra, pues te tienes que ir y como unas normas de comportamiento de los prestadores de los servicios, pero también siento que como turistas tenemos la responsabilidad de informarnos antes de llevar a cabo algún tipo de actividad
de este tipo, ¿no? Como que sea de manera responsable, que el prestador del servicio sea responsable y uno también como persona pues debería informarse qué son unos buenos comportamientos a la hora de hacer turismo, de hacer el turismo de manera sostenible, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros somos buzos y trabajamos con turismo pues también de océano y pues con el buceo. Nosotros buscamos mucho también como que las personas entiendan la importancia de los arrecifes, entonces una muy buena práctica es, por ejemplo, no tocar nada. Entonces uno ve que la gente va y toca todo, cogen los corales, tratan de tocar los animales grandes y además se llevan las conchas de la playa que no se debería. ¿Por qué no? Las conchas son carbonatos de calcio, es un compuesto, pues sí, un compuesto que usan diferentes organismos en los arrecifes para armar o para construir esqueletos, como los corales, por ejemplo. Los corales son animales que hacen esqueletos de carbonato de calcio que son duros y pues toman carbonato de calcio de la columna de agua para construirse. Entonces las conchitas, cuando ya el organismo muere y queda, digamos, en la playa o en el mar, con el tiempo y la erosión se va otra vez como desintegrando y puede volver a aportar a la columna de agua carbonatos de calcio para que los organismos vuelvan a construir o puedan construir sus esqueletos y pues además también sirven como de refugio para organismos, los ermitaños que van creciendo van cambiando sus conchitas, entonces pues es importante no llevarse básicamente la casa y como la fuente de subsistencia de muchos organismos, ¿no? Entonces, bueno, como volviendo como con lo del turismo responsable, como que todos tenemos, o sea, yo sé que hay unas normas que si yo voy a, no sé, a ciertas instituciones, si yo voy a una iglesia, me comporto de una manera, si voy a un banco también me comporto de ciertas maneras. Y ahí está también la importancia de que las personas entiendan que cuando van a ciertas áreas y van a hacer ciertas actividades de naturaleza, también tenemos que tener un comportamiento y no simplemente es voy a vacacionar y a divertirme, que sí lo puedes hacer, pero hay que informarse, ¿no? El tema de las vedas, por ejemplo, también es importante. Una veda que es esta temporada en la que ciertos animales se reproducen y no se pueden consumir, por ejemplo, como en la reserva de la biosfera Seaflower, ellos tienen ahí unas vedas, por ejemplo, de cangrejo, de caracol, de iguana y demás. Si yo voy a la isla, unos básicos sería yo informarme qué vedas hay y contribuir con eso, ¿no? Entonces, si ya sé que la veda del caracol es de tal mes a tal mes y yo voy preciso en esa época, pues no voy a buscar, y si me lo ofrecen, pues yo ya estoy informada y digo, no, gracias, ¿sí? Como que todos esos tipos de comportamientos ayudan a que el turismo sea responsable y pues también promueva la sostenibilidad de los recursos de las áreas en las que uno vacaciona. Bueno, segunda y última pregunta de nuestros asistentes el día de hoy. Tu nombre, por favor, y tu pregunta y hacia quién va dirigida. Buenas tardes, esta pregunta va para Laura. Mi nombre es Sara Rodríguez y hago parte de Planet, que es un medio que busca sobre todo la educación de medio ambiente y cambio climático hacia personas que no tienen ni idea. Entonces, con los compañeros estuvimos hablando y admiramos muchísimo la estrategia que tiene Corales de Paz y les queríamos preguntar cuáles han sido esas herramientas que les han permitido llegar a la conservación y a la restauración con la comunidad. Ok, muchas gracias primero por reconocer el trabajo. Bueno, pues Corales de Paz ya lleva unos cuantos años, desde el 2017, trabajando pues, principalmente en un primer momento más bien con monitoreo de arrecifes. Hemos empezado a vincular personas que son buzos, pero que no necesariamente son biólogos, que hay muchísimos, y pues que usaban el buceo de manera más recreativa, ¿no? Médicos, abogados, ingenieros que nada que ver, empezamos a vincularlos con nuestros programas de monitoreo participativo, entonces a que empezaran a aprender un poco más allá de lo que ven, ¿no? Como que si veían un coral blanco y oye, qué chévere ese coral blanco, es como, no, sí, como que empiecen a entender cada cosa que estaban viendo. Entonces ese fue nuestro primer acercamiento como con buzos recreativos, enseñarles qué están viendo, cómo monitorear peces, invertebrados, cómo está el sustrato, si el coral está enfermo, si está sano y digamos que cada persona que uno capacita en este programa pues se vuelve un ente
que después va dispersando información, ¿no? Luego empezamos también a trabajar, o nos dimos cuenta también, por supuesto, que las comunidades locales necesitan también tener esa... como esa educación, ¿no? O sea, que esa capacidad instalada de monitoreo en las áreas. Entonces empezamos a involucrar también personas de la comunidad, de entes como las CAR, las alcaldías, parques, para que aprendieran estos protocolos y pues pudieran hacerlos ellos mismos. Y de paso, pues también poder vincular a todas las personas que son de la comunidad, que nada que ver con temas ambientales o que, no sé, trabajan como pescadores o pues, no sé, cualquier otro rol dentro de la comunidad, poderlas involucrar, que nos ha pasado mucho. Y una anécdota muy cortica y es, por ejemplo, uno pensaría que uno va a San Andrés y Providencia y todo el mundo sabe que es un coral y todo el mundo sabe que el coral es un animal y todo el mundo sabe cómo la biodiversidad que hay allí, pero la verdad es que no. E incluso las personas que viven al lado del mar, uno después se da cuenta que ni siquiera se meten al mar, que les da miedo, no saben nadar o nunca han buceado, nunca han tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces, como empezar a llevar esa información y empezar a tratar de traer a esas personas y vincularlas con esos procesos, no solo de monitoreo y de restauración, sino también de educación desde dos colegios. Hicimos también una jornada de educación muy bonita en San Andrés y en Providencia, donde fuimos a colegios a explicarles qué eran los corales y los niños no sabían. Entonces, y que llevaran esa información a la casa, como no, es que mi papá se trajo un pedazo de coral y lo tiene para trancar la puerta. Es como, bueno, vas a decirle ahora a tu papá que los corales son organismos vivos que no se pueden sacar y que son súper importantes. Un delincuente. Que cierre la puerta. Literal, que la puerta se puede trancar con una piedra y no con un coral. Entonces, empezar a hacer ese acercamiento, siento que ha sido también nuestra insignia, y empezar a divulgar toda esta información por cualquier medio posible también, pues se ha vuelto como nuestro objetivo, que las personas cada vez conozcan más sobre el océano, cómo cuidarlo, cómo conservarlo, qué hay allí, que siento que es más fácil ver el Amazonas, te lo muestran más fácil, pero el océano desafortunadamente no ha tenido tanta representación. Ahora un poco más que antes, sí, pero sí, sí empezar a darle más voz al océano desde todas las posibilidades que haya. Pues es Laura Cotrino. Bueno, a las dos personas que preguntaron, muchísimas gracias por sus preguntas. Laura es directora científica de Corales de Paz y Luis Olmedo Martínez, director de Parques Nacionales Naturales de nuestro país. Esta es la primera de 10 conversaciones que vamos a tener abiertas con jóvenes desde los 40, desde Prisa Media y además de la mano y con el apoyo de Davivienda, que es un banco que también se ha puesto la camiseta para entender la importancia de la sostenibilidad para lograr un mundo mucho más verde, y por eso estamos hoy en este hermoso espacio para comenzar estas conversaciones. Esta es nuestra casa, Colombia es nuestra casa que se nos ha dado, y por eso queremos abrir esta conversación desde los 40, que todo el tiempo estamos hablando de tanta pendejada a veces, que es verdad, pero que por un momento vale la pena detenerse para ver lo que está pasando Lo que importa. en nuestro país y lo que realmente importa. Luis, Laura, muchas gracias por este espacio. Sí, muchas gracias a ustedes, y solo que esta conversación debe continuar. Me da mucha felicidad que tengan varios foros. Y sobre el tema de la COP, quería decir que es lo que el presidente ha dicho, es que es el COP la COP de la gente, que significa que como gobierno estamos escuchando a la gente en diferentes latitudes, formas y formatos, para poder incidir y involucrar a las personas en lo que es importante, como es el cuidado de la vida, y crear una nueva ética para la vida, una ética del cuidado que nos permita tener más esperanza, una esperanza de un mundo mejor. Luis, muchas gracias, Laura, Eso le muchas hemos gracias. llamado paz con la naturaleza. Gracias por la invitación, por este espacio, y pues esperamos que la voz de los océanos y de los parques nacionales y de toda la naturaleza llegue cada vez más a población joven, que es el futuro, pues precisamente pues de
de estos ecosistemas tan importantes para todos. Son el presente y el futuro. Además. A ustedes dos, muchas gracias a ustedes que estuvieron hoy acompañándonos y a todos los que están conectados. Esta es la primera de 10 conversaciones que vamos a estar teniendo alrededor de nuestro país, de la biodiversidad, de la sostenibilidad. Así que gracias por conectarse y les estaremos contando para que se conecten con cada una de estas conversaciones. Un aplauso, por favor, para todos ustedes por estar acá y que ese sea el primero de muchos de esos escenarios. Muchas gracias.